¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben que es un espacio de información y análisis económico de confianza. Tratamos de hacer cada día aquí en la sintonía de radio un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y respetamos el derecho a la búsqueda de la felicidad. A fin de cuentas, los principios liberales que nos congregan a todos aquí a las 12 todos los días de lunes a viernes. Hoy vamos a hablar de ese proyecto de la Unión Europea para establecer un euro digital, las famosas Central Bank Digital Currency, las CBDCs, unas monedas que pretenden o que nos dicen tienen el riesgo de pretender eliminar el dinero en efectivo. Ha habido un paso más y empieza a haber discrepancias en el seno de la Unión Europea. Se lo contamos. Seguimos muy preocupados por el euro digital y es que este proyecto sigue avanzando, de hecho ahora a marchas forzadas, y es que nos dicen desde las instituciones europeas, desde el Parlamento Europeo y también desde el Banco Central Europeo, que lo que era un asunto que estaba puesto en una bandeja de asuntos financieros ha pasado a otra bandeja de asuntos de seguridad. ¿Por qué? Bueno, pues la excusa que nos ponen desde Europa es que los medios de pago digitales, Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay o PayPal, son plataformas que son líderes absolutos en el mercado del pago digital en Europa y son todas propiedad de empresas norteamericanas. Claro, nos dicen desde Europa que, visto lo visto con Donald Trump, ahora Estados Unidos es un socio muy poco fiable y que por lo tanto tenemos que encontrar una solución europea. Es verdad que nos hemos quejado mucho de que nos abandonen en el tema de la defensa y en esto pues parece que nos hemos quejado mucho y a todos nos duele mucho tener que dedicar ahora parte de nuestro presupuesto a garantizarnos nuestra defensa en Europa, pero aquí no nos había pedido nadie vela en este entierro. Eso sí, esto sí que lo han querido acelerar. ¿Por qué? Bueno, pues porque como sospecha mucha gente, detrás del empeño de las instituciones europeas por poner en marcha moneda digital europea, este euro digital, está la intención de acabar, por ejemplo, con el dinero en efectivo. Esta es la gran preocupación y es la gran preocupación de incluso estados como el italiano, donde su líder, Giorgia Meloni, se ha mostrado a favor de poner en marcha esta moneda digital siempre y cuando no se utilice precisamente para esto que tememos muchos, que finalmente acabe utilizándose para acabar con el dinero en efectivo. ¿Y por qué quieren acabar con el dinero en efectivo? Porque tendrían en sus manos la herramienta para controlar no solo el dinero que tenemos los ciudadanos, sino también el uso que hacemos con él, completamente, desde la transacción más pequeñita. Quizá por eso, en el seno de la Unión Europea, la noticia que nos trae hoy a este asunto, para que lo tratemos Con Ánimo de Lucro, tiene que ver con que ya no hay una unanimidad respecto a la puesta en marcha de este euro digital, sino que se han producido voces discordantes. La voz discordante a día de hoy la protagoniza el eurodiputado del Partido Popular, Fernando Navarrete, encargado de la defensa de la postura de su grupo sobre el euro digital, y en la que dice que se vería mucho más cómodo, estaría mucho más tranquilo si este proyecto lo liderase una empresa privada que corriera con los riesgos y con sus decisiones, y no tanto que se controlara desde lo público. Lo que sí que quiere, desde luego, toda la izquierda europea y también los liberales. Aquellos países donde el efectivo es visto con más cariño, como pueda ser Alemania, también están sospechando de las intenciones detrás de este euro digital. Hoy, en el programa de hoy, vamos a tratar de analizar no solo el fenómeno del euro digital, sino sobre todo el momento en el que se encuentra y qué puede pasar cuando, según nos han anunciado, en el mes de octubre, pasado el verano, este proyecto entre en lo que se llama fase 2. ¿Será esta fase 2 en la que empecemos a ver algunos experimentos de euro digital de uso corriente? Esa fase todavía está por llegar. ¿Cuáles son los verdaderos riesgos que entraña este famoso euro digital? ¿Por qué ese empeño en acabar con el efectivo?
En definitiva, vamos a tratar de analizar hoy desde todos los puntos de vista y con los mejores expertos y protagonistas de esta polémica aquí en Con Ánimo de Lucro para arrojar algo de luz a este euro digital que, como decimos, amenaza con acabar con esto, con los billetes que tenemos en nuestra cartera. Y antes de ir con el tema del día, como todos los días, pues vamos a analizar la portada de Libre Mercado con su responsable, la jefa de Libre Mercado, Beatriz García, que está ya con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. Temas importantes, interesantes, los que aparecen hoy en la portada, incluido el único científico que parece querer avalar las tesis del gobierno en lo que al apagón se refiere. Sí, es Fernando Ferrando, es el presidente de la Fundación Renovables. Hay que decir que es su vicepresidente, que también es muy habitual en las tertulias de los medios de comunicación, también calca los postulados de Pedro Sánchez y Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, sobre qué pasó en el apagón, que bueno, básicamente es, no sabemos qué ha pasado, nos podemos dar detalles hasta dentro de 6 meses, pero sí descartamos culpables, como son las renovables, justo lo contrario del consenso energético nacional, que es una saturación de renovables, un problema evidente de inestabilidad de la red, y bueno, sí que lanzan pues sus dardos hacia las nucleares y hacia también las eléctricas. Y bueno, Fernando Ferrando ha sorprendido por sus declaraciones posteriores al apagón. Ha sorprendido porque su fundación recibe del gobierno más de 800.000 euros desde que Sánchez llegó a Moncloa en subvenciones para divulgar... Él dirá que es muy independiente. Oye, a claro, mí que el gobierno me dé 800.000 euros no quiere decir no que yo quiere luego decir vaya nada. a decir lo que el gobierno quiere. Claro, claro, sí, las casualidades ya sabes. Esto es mera casualidad. Nótese la ironía. Y bueno, antes del apagón ya tenía bastantes ideas porque le llevaban en Podemos, en Sumar, de gurú energético, y bueno, pues se dice que es que claro, que no hay que hacer una transición energética, que lo que hay que hacer es una transición ecosocial, es decir, ingeniería social, conseguir que los ciudadanos de nuestro país cambien sus hábitos de consumo y así, bueno, pues no hay que pues reorientar la economía, sino reorientar a los consumidores. Un tanto peligroso, y también habla de proletarizar la lucha contra el cambio climático. Mezcla ideología y energía de una forma, bueno... Pero tiene mucho que ver con cómo han actuado los totalitarios, fundamentalmente de izquierdas, siempre, que la realidad no se interponga en tu estructura o en tu esquema de cómo tienen que ser las cosas. Pasó en Chernóbil, no. La central no se equivoca, o sea, el gobierno soviético no puede estar equivocado. Tiene que estar equivocada la central. Venga, pues que explote, no pasa nada. Que explote, eso es. Pues aquí igual, oye, que la red sufrió una indigestión de renovables. No, porque aquí lo que hay que hacer es proletarizar el cambio climático y la lucha contra el cambio climático. Bueno, pues nada, ustedes hagan lo que hagan y déjennos a oscuras cada 2 pasos el del medio, ¿no? Que al final es lo que hacen los países tercermundistas. Tremenda, me ha encantado tu pieza, Bea. Más cositas que tenemos en la portada. Pues Carlos Cuesta también dedica hoy un artículo a las renovables y en concreto a Red Eléctrica, que va a formar parte del organismo internacional que supuestamente, decimos supuestamente porque sospechamos que al final la investigación sobre el apagón se va a quedar en nada. Dentro de 6 meses harán un informe y probablemente sea poco concluyente. Y pues es probable, ojalá no, pero es probable que nunca sepamos lo que pasó. Y bueno, pues eso, Red Eléctrica va a estar en este comité internacional. Y hay que decir que la propia Red Eléctrica ya en informes del pasado advertía de los problemas de saturación de renovables en la red y de los problemas de suministro. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa ahora. En teoría se va a investigar y a nivel internacional, a nivel europeo, hay que dar explicaciones. Desde luego. Pero tenemos, ayer ya lo adelantamos en directo con un pinchazo telefónico con Diego Sánchez de la Cruz, pero tenemos novedades respecto a ese erial de impagos y de laudos que vamos perdiendo en instancias internacionales a cuenta de las renovables. Sí, el gobierno de Pedro Sánchez nos sigue agrandando la factura por estos impagos. En este caso ha sido una empresa japonesa, Mitsui,
que bueno, pues ha derrotado a España otra vez en los tribunales. Es la condena número 26, o sea, va a obligar a nuestro país a pagar una indemnización de 39 millones de euros más, que se suma a una factura milmillonaria, podemos decir. Hay que recordar que, bueno, pues esto... pues hay que ponernos en la memoria a Zapatero, luego a Rajoy, este delirio de las primas en las renovables que fue el creador José Luis Rodríguez Zapatero al frente del PSOE. Luego el gobierno de Rajoy decidió que no se iban a pagar esas primas o que cortaba las primas de raíz. Y claro, pues la inseguridad jurídica que generó entre los inversores nos han llevado a un periplo judicial que se está alargando hasta ahora y que Pedro Sánchez sigue sin querer asumir. Y bueno, pues una empresa histórica nipona que nos ha vencido. Bueno, pues que eso, suma y sigue. Es terrible este apartado porque ha convertido a España en el país del club de los países más desarrollados de la OCDE con mayor inseguridad jurídica, y es así como se nos percibe desde el exterior. ¿Qué nos estáis preparando para mañana? Pues para mañana vamos a seguir con el tema de las renovables. Vamos a sacar una información probablemente, si no es a primera hora, a lo largo del día. Y en breves vamos a sacar también estos mensajes de Sánchez entre Sánchez y Ábalos hablando del decreto antidesahucios, que Sánchez estaba muy preocupado porque iba a favorecer la ocupación. O sea, lo que venimos contando desde que se salió esta ley, esta desastrosa ley que prácticamente pues fomenta que un ocupa se quede en tu casa sin pagar, Sánchez se había dado cuenta. No era tan ingenuo, se había dado cuenta de ello, se lo comenta a Ábalos, pero claro, había que darle a su socio Podemos lo que quería. Gobernar a cualquier precio. Eso es, y las asociaciones de afectados pues están escandalizadas. Bueno, pues estaremos muy pendientes para leer esa información. Beatriz García, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Entramos ya de lleno en el tema del día. Vamos a hablar de las monedas digitales acuñadas por los bancos centrales, las famosas CBDCs, el famoso euro digital en este caso. Ya le dedicamos un programa cuando estuvimos explicando esa pillada que sufrió Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo, precisamente sobre el proyecto de euro digital y su objetivo de control que perseguía detrás de este proyecto. Y tenemos como siempre a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Que nos va a resumir cuál es la noticia que nos ha traído este tema a la actualidad hoy y que, bueno, pues podemos leer ya en algunos medios de comunicación. El debate sobre el euro digital agrieta la mayoría proeuropea en la Eurocámara. Es un titular que firma el diario 5 Días, donde, bueno, pues evidentemente sus posturas siempre están más cerca de aquellos países o aquel ala de izquierda que considera proeuropea y considera que aquel que esté en contra de que un euro digital sea público, pues es que está en contra de la Unión Europea. Pero bueno, es la interpretación que hace, el sesgo que mete 5 Días, pero la noticia está ahí y es que empieza a haber discrepancias sobre cómo debe ser ese euro digital. Claro, lo que sucede es que los plazos del Banco Central Europeo son entre el año 2021 y 2023 la fase de investigación, que ya se superó. Ahora estamos en la fase de preparación del euro digital, que ha transitado entre octubre del 23 y octubre del 25. Y, claro, el organismo monetario europeo lo que tiene el objetivo es de lograr que la Eurocámara desarrolle y apruebe una legislación a este respecto para, en octubre de este año, poder pasar a la siguiente fase. Y es algo que ya ha expresado Lagarde, por ejemplo, en alguna ocasión. También Escrivá hace poco se pronunció en este sentido. Y el problema aquí es que no existe un consenso dentro de la Eurocámara, porque mientras que partidos de izquierdas más que los partidos, que también las agrupaciones, porque sabemos que en Europa se agrupan los partidos de cada país en formaciones y en familias políticas, pues las familias de izquierdas están totalmente a favor, como es natural y esperable, y luego dentro de la derecha tenemos partidos como Vox, que se oponen frontalmente, políticos como Giorgia Meloni, que se expresan a favor siempre y cuando pues se matice el proyecto inicial, y luego en la familia popular, la del Partido Popular Europeo, vemos que lo que proponen es un modelo distinto y sería un modelo desarrollado por agentes privados
en el cual el euro digital, auspiciado por el Banco Central Europeo, sería más bien una muleta, sería algo de tener como de reserva por si acaso saliera mal el proyecto principal, pero que en todo caso para ellos lo esencial y digamos la cabeza de este proyecto es Fernando Navarrete, con quien podemos hablar a continuación. Es eso, es dejar que sea una empresa privada la que desarrolle esta moneda digital, que no sería más que una especie, dicen, de Bizum europeo, pero claro, desarrollado por un organismo privado. Claro, aquí está una de las claves, yo creo que más importantes, ¿no? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿Que necesitamos un sistema nuevo de pagos para poder competir y que los usuarios europeos puedan elegir si prefieren pagar, seguir pagando con Visa o con Mastercard, o tener otras alternativas de pago que se consideren seguras y que estén, digamos, en un marco de estabilidad y de seguridad suficiente y que provengan de Europa? ¿O lo que queremos es controlar las, no sé, las costumbres, podemos decir, o las, en fin, eso, las costumbres de pago o de uso de dinero que tienen los europeos? Bueno, pues aquí está una de las grandes preguntas, y es una de las preguntas que se ha hecho ese responsable a día de hoy dentro del seno de la Unión Europea, en el seno, en este caso, del Grupo Popular Europeo, que es Fernando Navarrete, que es quien en este debate ha dicho: ojo, aquí no podemos despistarnos de lo importante, que es que los ciudadanos tengan más alternativas, que generen mayores oportunidades y que ayuden a construir riqueza y que no se ponga en riesgo. Y otra muy distinta es que el objetivo de todo esto sea el control. Claro. Puro y duro. Y además de eso, Navarrete, según informa 5 días, lo que apunta, además del control y el riesgo hacia la privacidad que supone un proyecto como el del euro digital, es que, pese a lo que digan desde el Banco Central Europeo, que sería precisamente uno de los argumentos principales para ello, el decir que, bueno, el desarrollo de esta moneda digital tiene como principal motivo el hacer un sistema financiero más seguro, más fuerte, pues él indica lo contrario, y es que precisamente lo que hace es pues poner en riesgo la estabilidad financiera, porque podría darse el caso perfectamente de que un sistema como el que plantean, en el cual los monederos o las wallets que ellos plantean, que tendrían un límite de hasta 3.000 euros, por cierto, cada una, estarían ligadas a la cuenta que tenemos, la cuenta bancaria en cada entidad financiera que contratemos, pues esto podría llevar e incentivar que en un momento de malas expectativas, de crisis financiera, se diera el caso de un corralito, se diera el caso de que los ahorradores quisieran retirar sus fondos de forma masiva y esto generase problemas a nivel financiero, no solo en cuanto al control de información, que evidentemente es otro de los problemas más graves. ¿Y cuáles son los principios de este euro digital, Rubén? Bueno, uno es precisamente, como decía, la limitación de la cantidad de dinero que se puede vincular a cada monedero, que se habla de unos 3.000 euros, y además de eso, un sistema en el cual, al fin y al cabo, se suplante el efectivo que tenemos nosotros en el bolsillo, en la cartera, por simplemente apuntes digitales en nuestra aplicación de móvil. Correcto. Y si esto se termina desarrollando, llegamos al mes de octubre y entra el proyecto en fase 2, ¿sabemos qué significa, qué implicará? Lo que sabemos es que si la Eurocámara llega a desarrollar una legislación que justifique el desarrollo de este euro digital, previsiblemente el Banco Central Europeo se podrá poner en marcha ya a finales de este año para comenzar a desarrollar e implementar la que será a la postre la moneda digital europea. Correcto. ¿Te parece que recuperemos en este punto, Rubén, algunos de los cortes más importantes que hemos podido escuchar precisamente al hilo de lo que implica esto del euro digital, aquella pillada que le hicieron a Christine Lagarde sobre el euro digital? Vamos a ello. Vamos a introducirlo. ¿Cómo fue aquello? Acuérdate. Bueno, lo que sucedió es que al final... Eran unos humoristas. Efectivamente. Se hicieron pasar por Zelensky en el año 23 y concertaron una videoconferencia con Christine Lagarde en la cual le preguntaron sobre diversos temas y uno de ellos, al fin y al cabo, fue el del euro digital. Y a este respecto, Lagarde hablaba de que habrá control, de que de que desde la Unión Europea y el Banco Central Europeo en concreto
estaban por la labor de desarrollar y llevar a cabo de forma total este proyecto, y también de que pues empresas como Meta, Facebook, Google, Amazon ponían en peligro la soberanía monetaria de nuestro continente. Vamos a escucharlo. Ahora mismo en Europa ya existe ese umbral de que a partir de 1.000 euros ya no puedes pagar en efectivo. Si lo haces, estás en la economía sumergida y estás asumiendo riesgos. Si te cogen, te multan o vas a la cárcel. Pero el euro digital tendrá un grado limitado de control. Estás completamente en lo cierto, en que habrá control. Sin embargo, decía en el siguiente corte que este euro digital se elaboraba, se desarrollaba para evitar ese ataque a la soberanía monetaria que llevan a cabo empresas como Meta, Google o Amazon. Como ya he dicho, no quiero que Meta, Google o Amazon creen repentinamente una moneda que se apodere de la soberanía de Europa. No quiero que una divisa extranjera se convierta en el medio de intercambio dentro de Europa. Debemos estar preparados. Y además justificaba todo esto en base al peligro del terrorismo. Estamos planteándonos si para cantidades muy pequeñas de transacciones, por debajo de 300 o 400 euros, podemos establecer un mecanismo en el que no haya control. Pero eso es muy peligroso. Los atentados terroristas en Francia hace 10 años fueron financiados íntegramente con tarjetas de crédito anónimas, con un saldo muy reducido y que podías recargar con total anonimato. Bueno, pues esta fue la que venimos llamando pillada que le hicieron a Christine Lagarde. Evidentemente era una fórmula, a ver, yo no la defiendo. Lo que se hizo, que unos humoristas se pasen por Zelensky y saquen esta información, pero lo cierto y verdad es que nos sirvió para que, precisamente en esta última respuesta, hablara de hasta qué punto quieren controlar las operaciones que vayan a realizar los europeos a través de este euro digital. Y por eso es tan importante las preocupaciones que alrededor de este euro digital se están poniendo de manifiesto en el seno de la Unión Europea. Como decimos, el único que está poniendo este dedo en la llaga parece que es el Partido Popular Europeo, en manos del representante, en este caso español, precisamente para este asunto, que es, en este caso, Fernando Navarrete, eurodiputado del Partido Popular y responsable de defender este proyecto en el seno de la Unión Europea, y con quien creo que ya podemos hablar. Don Fernando Navarrete, ¿qué tal? Muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por atender la llamada de este programa. Es el segundo programa especial que hacemos alrededor de este gran proyecto del euro digital. Nos decían que el debate en el seno de la Unión Europea en este año ha pasado de ser un asunto que estaba en la bandeja, literalmente, de los temas financieros a pasar al de asuntos de seguridad, y parece que hay mucha prisa por sacar este proyecto adelante. Sin embargo, en las intervenciones que ha protagonizado usted hasta la fecha, ha querido poner el dedo en la llaga, en una llaga que preocupa y mucho. Y aquí lo hemos visto consultando con expertos, con especialistas, y también viendo los comentarios de los oyentes de este programa, que sienten preocupación porque el nivel de control que quiera ejercer el Banco Central Europeo y las autoridades europeas sobre el dinero que manejamos los ciudadanos sea todavía mayor al que ya estamos habituados. Y es uno de los puntos en los que usted ha puesto el acento, ¿no? Preocupación no solo por la estabilidad financiera, sino también por la seguridad o por la intimidad de los ciudadanos. Sí, yo creo que son dos consideraciones importantes. Una, digamos que es más percibible en el día a día de los ciudadanos, que es el tema de su privacidad. Yo creo que es una consideración absolutamente legítima, y luego está, por supuesto, una consideración que el ciudadano a pie quizás ve menos, y porque hacemos mucho para que no se vea, pero que son los riesgos para la inestabilidad financiera, pero que no podemos olvidar pues que en España y en Europa pues se materializaron, ¿no?, con la gran crisis financiera pues hace 15 años. Esto es un riesgo que existe y que tenemos que tener, que esté oculto, ¿verdad? Está algo que no se ve en el día a día, pero está ahí y hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar un producto, una legislación tan disruptiva como es la creación de un nuevo tipo de dinero, ¿no?, para el área del euro en primer lugar, y eventualmente para el conjunto de la Unión. Son dos temas absolutamente claves que hay que pensarlo con todas sus consecuencias, que son amplias, que no son cuestiones sencillas, sobre todo porque no hay experiencia internacional
con la que comparar o con la que haber hecho experimentos, ¿no? Estamos haciendo el experimento directamente en real sobre 450 millones de personas. O sea, no es una cosa sencilla. La sugerencia que parte de su estudio y de su análisis, Fernando, habla de se puede estudiar, pero ¿por qué no estudiarlo y que lo desarrollen pues empresas privadas, que no necesariamente tengan que partir de lo público? ¿Cómo ha sido recibido? Primero, ¿por qué esta propuesta? Y en segundo lugar, ¿cómo está siendo recibida por sus colegas? O sea, yo creo que hay que entender, y yo creo que eso es en la introducción que habéis hecho, ¿no? Yo creo que es importante. O sea, Europa tiene un problema. O sea, empecemos reconociendo los problemas que tengamos y luego definámoslo bien y luego buscamos la mejor solución. Yo creo que ese es el enfoque un poco racional ante cualquier problema y en particular ante este. Entonces, ¿cuál es el problema que de verdad tenemos? El problema no es que nuestros ciudadanos tienen un problema para pagar en formato digital. De hecho, las encuestas lo indican y yo creo que nosotros en nuestro día a día los ciudadanos no notan nada, no tenemos ningún problema para pagar. Lo que sí tenemos es un problema subyacente que es de excesiva dependencia de que los medios de pago digitales que tenemos a nuestra disposición los ciudadanos y que hasta ahora funcionan bien, están todos, en su gran mayoría, en manos no europeas. Esto hasta ahora, durante 60 años, esto lleva siendo así, durante 60 años, esto no ha sido un problema. Pero es verdad que estamos en un mundo que ha cambiado, ¿vale? Y todas estas, que se llaman dependencias excesivas, generan riesgos geopolíticos que ni siquiera tienen que materializarse para ser un problema, simplemente que puedan ser usados en nuestra cuenta en una especie, bueno, pues de chantaje, ¿no? Al final, oye, estamos hablando de muchas cosas, los países, el mundo, las alianzas internacionales, desgraciadamente, y no porque nosotros lo hayamos querido, están cambiando, y por lo tanto tenemos que tener cubiertas las espaldas de que no podemos depender excesivamente de proveedores que pueden ser forzados a dejar nuestro mercado. Correcto. Que nos mandan básicamente a la edad de piedra. Y eso no es aceptable. Ese riesgo no tenemos que cubrir. Esto en Román, perdona Fernando, esto en Román Paladino es que dependemos de Visa, de Mastercard, de Google Play, de Apple Pay, de PayPal, de medios de pago que utilizamos todos los días para nuestras operaciones, cuando pagamos en un comercio, cuando pagamos por internet, cuando hacemos cualquier tipo de pago, estamos dependiendo de compañías que dan ese servicio y que en su mayoría hoy están en manos de Estados Unidos. Si Estados Unidos quisiera poner, qué sé yo, un arancel especial a este tipo de operaciones o quisiera dejarnos en blanco como amenaza para cualquier otra cosa, estaríamos dependiendo excesivamente de este tipo de plataformas. Este es el planteamiento del problema, ¿no? Este es el planteamiento, yo creo, del problema que realmente existe. Todo lo demás, hay otros argumentos que podéis escuchar del Banco Central que yo creo que sinceramente no son argumentos válidos. Pero este es un problema y es real en el mundo de hoy. ¿Lo era hace 3 años? Quizás no. Hoy lo es. Correcto. ¿Tenemos que hacer algo? La respuesta es sí, tenemos que cubrirnos frente a este riesgo. ¿Significa que tenemos que hacer una labor consciente para sustituir a estas empresas? No, lo que tenemos que tener es una alternativa. Mientras esta amenaza no se materialice, si dan buen servicio, dan buen precio, que haya la competencia, que cada ciudadano elija el medio de pago que considere más adecuado a sus necesidades, con sus consideraciones de seguridad, de privacidad. Esto es una decisión individual. ¿Vale? No tiene que haber un elemento que sirva para todos. Pero tenemos que hacer algo. No podemos estar solo dependiendo de una oferta europea que puede estar sometido a estos riesgos geopolíticos. Entonces, la respuesta del Banco Central Europeo es, no te preocupes, aquí tengo yo el producto que va a servir para todos y es europeo porque lo hago yo. Digo, oiga, pero vamos a ver, que es que los productos que estamos usando son privados. El único tema es que no son europeos. Algunos sí son europeos, en España no es el caso, pero en muchos países sí existen soluciones de pago digitales. El problema es que son nacionales, correcto, no son paneuropeas. Es decir, no puedes pagar en una plataforma online que no esté basada en ese país. Entonces tienes ese problema. Entonces, el problema que tenemos en Europa es de fragmentación de los medios de pago digitales y una sobredependencia de los medios extranjeros. Entonces, ¿qué necesitamos conseguir? Que los medios europeos consigan alcanzar la escala paneuropea. ¿En qué plazo de tiempo? Lo antes posible. Entonces yo creo que en esto, con perdón, hay que usar el viejo adagio, ¿no? El gato nos da igual que sea blanco o negro mientras que hace ratones. Correcto. Entonces, en esto se trata de
dejar al sector privado, que está ahora mismo precisamente en la rampa de lanzamiento para escalar esas soluciones que nacieron como nacionales, para que escalen a la escala paneuropea. Entonces es un proceso que está en marcha, alguno, por cierto, comandado desde España, liderado por compañías españolas, por el sector financiero español, pero aquí no se trata de favorecer a unos frente a otros, que compitan, y el que llegue primero y dé la respuesta adecuada a los ciudadanos europeos al problema que de verdad tengamos, pues que pueda operar. Entonces, si el sector privado lo consigue, y lo consigue antes que el sector público con su propuesta centralizada y de una solución que sirve para todos, si el sector privado lo consigue hacer antes, mejor y dando mejor servicio, ¿por qué evitarlo? O sea, sinceramente no veo ningún argumento. Y yo creo que es importante darle este espacio competitivo al sector privado, porque la competencia entre el sector público y el sector privado no se hace en igualdad de condiciones. Estamos hablando de un proveedor que es el Banco Central Europeo, que también resulta ser el supervisor de los medios de pago privados. O sea, al final se trata de, le doy la iniciativa al sector privado, si lo consigue, perfecto, pero siempre hay que tener un plan B, porque es verdad que el sector privado lo lleva intentando muchos años y hasta ahora no lo ha conseguido. Yo creo que es posible. Entonces, simplemente el euro digital puede ser perfectamente una especie de plan B, porque algo tenemos que hacer. No podemos seguir con este riesgo geopolítico abierto un tiempo indefinido. Eso no es razonable, yo creo. Señor Navarrete, no quiero abusar de su generosidad, pero sí que me gustaría plantearle otras dos cuestiones en este ratito que podemos hablar con usted. La primera es, claro, esto que está usted planteando y que abiertamente le digo, creo que tiene toda la lógica del mundo, es identificar el problema y ofrecer una solución, y además sin necesidad que parta de lo público. Los actores privados ya están en eso, porque efectivamente es un área de negocio en el que se puede encontrar beneficio y puede dar solución a un problema que tenemos en el mercado, pero claro, si lo desarrollan entes privados, ahí habrá una parte del arco parlamentario europeo que dirá, ya, pero entonces el control que íbamos a conseguir sobre los movimientos y sobre, el uso habitual de dinero de los ciudadanos, pues no va a ser tal, ¿no? Y ahí objetivos como el que planteaba en aquella conversación con un falso Zelensky que trascendió de la señora Lagarde, pues algunos de esos objetivos no se cumplirían. Ahora, eso sí, yo creo que no son objetivos que se compadecen con el problema que queremos resolver, ¿no, Fernando? Vamos a ver, yo sinceramente creo que las monedas digitales de Banco Central en el ámbito minorista, que es de lo que estamos hablando, el euro digital no deja de ser esto. Es verdad que en otros países, como es en el caso de China, se pueden usar, digamos, un poco para el control social, como ellos le llaman. Para ellos es un objetivo del Partido Comunista explícito. Sinceramente, y puedo estar equivocado, pero yo creo que nunca ha estado en el ánimo de nadie de los que han promovido esta solución para Europa. Creo que su ánimo no era este. Sinceramente lo pienso. Dicho lo cual, el instrumento esto es como un cuchillo. El cuchillo se puede usar para cortar la comida y comer, que es un buen objetivo, o para apuñalar a alguien por la espalda. Sinceramente, yo creo que el euro digital no tenía como motivación inicial la parte de incrementar el control social, entre otras cosas, porque eso es imposible en el contexto europeo, y para eso y ya lo haremos imposible, para eso está el Parlamento Europeo, para eso están las instituciones europeas, para eso está el Tribunal de Justicia, para eso están los tratados. Es decir, ese objetivo en sí mismo no se puede conseguir, lo cual significa, en otros contextos, como es en el caso de un régimen totalitario como el chino, ¿se puede hacer? Sí, por supuesto, y de hecho se ha hecho. Sinceramente, para Europa no era. Yo creo que es una solución subóptima para otro problema, que es el tema de la dependencia, y que, por supuesto, tenemos que asegurarnos en el trabajo parlamentario que quede absolutamente claro para todos los ciudadanos, para todos, que jamás podrá ser usado en el contexto europeo para ese mal uso. Insisto, y ojalá no tengamos ni siquiera que verlo, porque el sector privado dé una solución. Pero hay que plantearse, ¿y qué pasa si el sector privado no lo consigue? Bueno, pues acabaremos teniendo a lo mejor que recurrir al plan B, que puede ser esta solución pública. Insisto, yo creo que no es la mejor, porque no es la mejor en el largo plazo para fomentar la innovación en este campo de los pagos, que es un ámbito que se desarrolla a una velocidad a la cual un banco central, un ente público, no va a poder responder en el medio y largo plazo. Nos vamos a quedar obsoletos en muy pocos años. Pero si acabamos ahí,
que todos los ciudadanos tengan la garantía de que esto no va a poder ser usado como en otras jurisdicciones, pero eso, porque la técnica permite hacer algo, no significa que lo vayamos a hacer, ni siquiera que se pueda hacer, y que tengan la absoluta confianza de que esto es así. Y para eso están las instituciones europeas y en particular este Parlamento. Señor Navarrete, ¿podremos concluir que el euro digital va a ser una realidad sí o sí? ¿O es posible que el proyecto naufrague todavía? Yo lo que confío, y porque confío en la capacidad de la sociedad, que al final el sector privado es eso, es la libre asociación de los individuos para alcanzar un objetivo, que el sector privado consiga dar solución a este problema que tenemos de que no hay soluciones europeas, con escala paneuropea para los pagos digitales, que la sociedad organizada, en este caso a través de diversos proyectos empresariales, sea capaz de darnos solución y que no sea necesario ver un euro digital y que si lo tenemos que ver sea circunscrito a un nicho muy concreto, que por ejemplo en España pues lo pudimos ver con el apagón, pues a lo mejor para los pagos offline, donde el sector privado pues no está trabajando tan intensamente en ese ámbito, bueno, pues a lo mejor para un nicho muy concreto en el cual nosotros vimos, ¿no? Pues el uso, ¿no? del dinero del Banco Central en el caso de los billetes, pero si lo podemos tener en un formato digital, bueno, pues hay ciertos nichos, una cuestión que sea muy residual de adaptación del dinero de banco central pues al nuevo mundo, pero no como un proyecto ni comprensivo que cubra todos los casos de uso. Yo creo que eso, espero que no, pero eso ya digo, no depende tanto de la voluntad de los legisladores, sino de la capacidad del sector privado de superar las barreras que hasta ahora han impedido que, aunque tengamos una moneda común, no tengamos un sistema de pagos minorista común. Bueno, esto tenemos que conseguirlo, y tenemos que conseguirlo rápido. Yo creo que el sector privado, si se pone, lo puede hacer mucho más rápido, más eficiente y más innovador que el sector público, pero lo tienen que demostrar con los hechos. No se trata de qué creo o qué dejo de creer. Al final lo que tenemos que tener es un plan A y, si esto falla, pues un plan B. Señor Navarrete, muy agradecido de verdad por haber querido atender la llamada con ánimo de lucro, y ya le advierto que conforme vaya avanzando este proyecto querremos seguir contando con usted. Por supuesto, a su entera disposición, y muchas gracias por su tiempo y el de sus oyentes. Un saludo muy fuerte. Bueno, pues hemos podido hablar con uno de los responsables que están precisamente metidos en todo este proyecto, diciendo cosas yo creo que sensatas. Vamos a contrastarlas ahora con alguno de nuestros analistas de cabecera, en concreto con alguien que también conoce muy bien el seno de la Unión Europea, pero desde un punto de vista del ámbito económico y, eso sí, del sector privado. Él es profesor, inversor y amigo de este programa, Javier Santa Cruz. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contento. Creo que te he podido tener a la espera mientras escuchabas los últimos minutos de la intervención de Fernando Navarrete, del europarlamentario del PP, que está poniendo encima de la mesa la necesidad de que, en primer lugar, sea el sector privado el que trate de dar solución a los problemas que tenemos y no perseguir otro tipo de objetivos distintos a los que de verdad hay que perseguir, ¿no? Olvidarnos de objetivos de control, y que es lo que dice Navarrete, que hay que garantizar que no se va a utilizar el euro digital para eso, sino buscar, bueno, pues eso, la capacidad de que dentro del entorno de la Unión Europea se pueda poner en marcha un sistema de pagos que nos evite tener una dependencia tan directa, en este caso, de los Estados Unidos. Javier, bueno, no sé si tienes un comentario inicial respecto a lo que has escuchado. Bueno, yo creo que el sector privado ya lleva trabajando desde hace bastante tiempo en esta cuestión de las monedas digitales, y no solo eso, sino que fue el que inventa Bitcoin, el que inventa otros modelos u otras fórmulas de divisa digital, no necesariamente en un sistema blockchain, también con todo el significado que eso tiene, por ejemplo, pues como sistema que se puede implementar en otros sectores, y que no necesariamente puede ser en este caso un medio de cambio o incluso una unidad de cuenta. Lo que ocurre es que tenemos que tener claro que los bancos centrales entran en esta aventura de las divisas digitales básicamente para hacer la competencia a los nuevos esquemas monetarios que se crean en el sector privado, aquello que decía el maestro Hayek de la desnacionalización del dinero. Es decir, estamos exactamente siempre en la misma dinámica, y concretamente lo que aquí se persigue es mantener uno de los pilares fundamentales del sistema monetario desde hace 2 siglos, que es
el monopolio de la creación de moneda, de una moneda de curso legal forzoso, y por tanto las nuevas fórmulas, sobre todo son fórmulas descentralizadas, como es el caso de muchas de las criptodivisas que han ido apareciendo y desapareciendo a lo largo de los años, y por tanto en ningún caso pues se puede perder, así lo entienden los bancos centrales, esa posición de dominio que tienen pues desde mucho antes incluso de la ley de Till, ¿no? Cuando se crea la reserva fraccionaria, y por tanto ese monopolio pues queda también delegado o se comparte entre el Banco Central y los bancos comerciales, que pueden crear dinero a partir de los depósitos que reciben de los clientes. Se habla de que uno de los grandes riesgos, Javier, que tienen las monedas digitales, como el euro digital que quiere poner en marcha el Banco Central Europeo y en el seno de la Unión Europea, es el terminar con el dinero en efectivo. ¿Crees que es uno de los objetivos que persigue? Si no lo persiga o no, es uno de los efectos posibles de la introducción de este tipo de monedas. Y por último, si crees o no que es deseable. Desde luego que es un objetivo fundamental de este tipo de iniciativas. De hecho, la desaparición del dinero en efectivo es algo que se lleva poniendo en marcha desde hace unos cuantos años. Por ejemplo, ya lo veíamos hace más de una década, sobre todo en países como Suecia, Finlandia, donde había experimentos de desaparición del efectivo, porque era la manera según lo que aquellos puestos perseguían, de luchar contra la corrupción, de evitar el blanqueo de capitales, la financiación de actividades ilegales, etcétera, pero el efectivo es uno de los elementos esenciales que, si desaparecen como curso legal forzoso, lo sustituirá otra cosa y seguirá siendo dinero en efectivo. Es decir, el ser humano desde el inicio de los tiempos ha entendido la moneda como un medio no solo de cambio y como un depósito de valor y una unidad de cuenta, que son las tres propiedades del dinero, sino como también un medio físico. Es decir, hemos ido, por supuesto, cada vez aplicando más innovación técnica. Esa innovación tecnológica lo que ha permitido es multiplicar la masa monetaria en circulación, y con eso también facilitar las transacciones derivadas de las nuevas economías y de los nuevos métodos de producción en la economía, pero siempre ha quedado un porcentaje que va siendo pues cada vez menor del uso de un dinero que es tangible, que es físico, que se puede tocar, y por tanto que uno puede tener una cierta seguridad, una cierta confianza de que tiene eso. Eso es lo que a lo largo de los siglos es el papel que ha cumplido los metales preciosos, especialmente el oro, ¿no? O sea, un tipo de las propiedades de no perder masa, de tener siempre exactamente la misma masa con cualquiera de las manipulaciones o transformaciones que se hagan. Y por tanto yo creo que el efectivo sí o sí va a seguir existiendo, aunque no fuera de curso legal, y por tanto creo que no es deseable el objetivo por parte de los bancos centrales de hacer desaparecer la gran mayoría del dinero en efectivo. ¿Crees que va a ser una realidad el euro digital? Sí, yo creo que es no solo una realidad, sino que vamos a ver varias fórmulas en cada país. Cada banco central va a hacer su propia emisión. Otra cosa es cuál va a ser la aceptación por parte del público. Es decir, la gran incógnita es cuál es la capacidad que tendrán en este caso los usuarios, cualquiera de nosotros, de utilizarlo. Y eso es lo que creo que va a ser bastante difícil que se pueda expandir con cierta rapidez, pero ya hemos visto, digamos, fórmulas intermedias o acercamientos a convertir en un curso forzoso ese tipo de instrumentos. Lo vamos a ver sobre todo en el primero de los elementos y más importante, que es el pago de los impuestos. A la hora de redimir los impuestos con divisa digital y no con otro tipo de fórmula de transferencia bancaria o de cualquier otro de los métodos, ¿no? Ahora que estamos en plena campaña de declaración de la renta, eso será el primer paso para imponer su uso. Pero desde luego, si no hay una imposición, muy probablemente el sector privado lo terminará o lo rechazará, al menos al principio. ¿Tuviste ocasión de escuchar la pillada a la señora Lagarde, esa supuesta entrevista que iban a hacerle a el señor Zelensky, que iba a tener con el señor Zelensky, que fueron dos humoristas de un país que no recuerdo cuál era, pero que en el que finalmente salieron temas un poco comprometedores respecto a este proyecto? Creo que sí. Lo que ocurre es que ahí no me acuerdo exactamente de cuáles fueron las frases estrella, pero la sensación era de que estamos en manos de alquimistas. Es decir, esto es más viejo que el hilo negro. Es decir, lo que se pensaba en la Edad Media, que era
el poder convertir cualquier metal en oro, ¿no? Pues sí que en realidad el ser humano tropieza exactamente en la misma piedra todas las veces que haga falta, y esto tristemente pues en el mundo, sobre todo en el mundo monetario, es bastante común. No voy a dejar que te lo digas de memoria. Te voy a poner los 3 cortes que hemos rescatado de Lagarde. El primero sobre la soberanía monetaria. Esto fue lo que dijo. Como ya he dicho, no quiero que Meta, Google o Amazon creen repentinamente una moneda que se apodere de la soberanía de Europa. No quiero que una divisa extranjera se convierta en el medio de intercambio dentro de Europa. Debemos estar preparados. Este sobre el control que quiere ejercer el Banco Central Europeo. Ahora mismo en Europa ya existe ese umbral de que a partir de 1.000 euros ya no puedes pagar en efectivo. Si lo haces, estás en la economía sumergida y estás asumiendo riesgos. Si te cogen, te multan o vas a la cárcel. Pero el euro digital tendrá un grado limitado de control. Estás completamente en lo cierto, en que habrá control. Y por último, cómo bueno, pues en este caso justificaba la necesidad de controlar las transacciones hasta las más pequeñitas. Estamos planteándonos si para cantidades muy pequeñas de transacciones, por debajo de 300 o 400 euros, podemos establecer un mecanismo en el que no haya control. Pero eso es muy peligroso. Los atentados terroristas en Francia hace 10 años fueron financiados íntegramente con tarjetas de crédito anónimas, con un saldo muy reducido y que podías recargar con total anonimato. Bueno, como también los terroristas, Javier, se mueven por carretera, pues habrá que intervenirlas todas, ¿no? Y tendremos que dar cuenta de hacia dónde vamos cada día, ¿no? Sí, yo creo que los 3 cortes, tanto el segundo como el tercero, son terroríficos. El primero es el que, a ver, pensándolo bien, tiene un cierto pase, porque esto viene de aquel proyecto de hace unos cuantos años, que fue un proyecto de Facebook que se llamaba Libra, la creación de una divisa digital, y dada la capacidad que tienen sobre las grandes tecnológicas de acumular datos, que no son suyos, por cierto, sino que son de los clientes, a los cuales no les paga a precio de mercado la cesión real y consciente de los datos que están poniendo en sus redes o en sus correos electrónicos, es verdad que no se quedaba más miedo, sino que si lo tuvieran unos cuantos monopolistas de ciertos segmentos del mercado, que esperemos que en los próximos meses pues empiece a aplicar la ley antitrust en Estados Unidos, o bien que lo fuera el Banco Central Europeo. Es decir, esa es una de las, quizá la parte un poco más razonable de lo que dice la presidenta del BCE, pero de luego lo que dice la presidenta del BCE, cualquier parecido con su pasado y su carácter, que siempre ha sido político, pues desde luego es bastante coincidente. Esto un banquero central serio de los que había hace unos cuantos años obviamente no lo hubiera dicho. Javier Santa Cruz, muchas gracias como siempre por querer dar tu docta opinión aquí en Con Ánimo de Lucro. Un abrazo, gracias. Y un debate sobre el euro digital no le podemos hurtar la opinión de otro de nuestros expertos, en esta ocasión además experto en inversiones, asesor financiero, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, amigo de este programa, Gustavo Martínez. ¿Cómo estás? Hola Luis, pues nada, encantado de estar contigo estos minutos. Pues mira, 5 minutos nos quedan para llegar al boletín de la 1, pero sí que quería, por un lado, si nos puedes explicar de una manera sencilla qué diferencia hay entre el euro digital y una criptomoneda, porque es verdad que nos dicen que no es una criptomoneda, pero que tampoco es el dinero digital tal y como lo conocemos hoy en día, como pagamos con las tarjetas, qué diferencia hay, y en segundo lugar, ¿cuánto te gusta a ti este proyecto? Bueno, en primer lugar, pues la diferencia es básica, ¿no? Una la emite el Banco Central y tienes que tener allí en cuenta y por tanto es programable por el Banco Central. La criptodivisa no es programable por absolutamente nada y es una moneda completamente descentralizada, refiriéndome a Bitcoin básicamente, por no introducir otros elementos de otras criptodivisas, y eso es lo que lo hace es fundamentalmente distinto. Una está en manos de un tercero, que puede ser un político, y otra no está en manos de absolutamente nadie, sino que es completamente descentralizada y respeta 100% la propiedad privada. En cuanto a la segunda pregunta, pues mira, te voy a sorprender. A mí las CBDCs me encantan. Me encantan porque estoy invertido en oro y en Bitcoin y en activos que son meramente, bueno, pues que cumplen un poco la tesis de inversión hacia donde yo creo que va Europa, que es hacia un control liberticida absoluto sobre el ciudadano.
y hacia, bueno, pues a una dictadura encubierta, completamente encubierta, aunque no lo quieran vender de otra manera. Yo creo que has puesto el ejemplo muy bueno antes de las carreteras, que yo creo que con eso pues se cae todo. Entonces, como estoy invertido en eso, pues a mí todo este tema pues termina por enriquecerme, ¿no? Porque veo claramente hacia dónde vamos, ¿no? Otra cosa es que desde el punto de vista de lo que es la integridad personal y privada de las personas, pues lo vea un completo ataque. Pero yo creo que como ya se han perdido el total respeto por las libertades, pues a este sálvase quien pueda, pues vamos a intentar en la medida de lo posible comprar protectores, ¿no? Hemos estado hablando, Gustavo, con Fernando Navarrete, que es el eurodiputado del PP, que dentro de este debate en el seno de la Unión Europea está empujando para que sean los entes privados los que provean de estas soluciones. Además, poniendo el énfasis en el problema que hay. El problema, no tenemos un problema de pagos digitales en Europa. El problema que detecta el Parlamento Europeo es la excesiva dependencia de operadores que no son nacionales y que en el contexto actual pueden suponer un riesgo. De acuerdo. Comprando eso, Navarrete dice, ojo, pero que aquí de control nada. Aquí lo único que hay que poner en marcha es alimentar o, digamos, solicitar al sector privado que provea de soluciones de estas características. Sin embargo, vemos que el otro ala del Parlamento Europeo sí que tiene un poco en su punto de mira el tema del control, como hemos escuchado a la propia Christine Lagarde, ¿no? Sí, claro, vamos a ver, yo lo que espero es que haya algún contrapeso, obviamente, porque la medida es tremendamente grave. Y las palabras de la señora Lagarde son las palabras de una persona que es completamente dictatorial y una persona que es completamente liberticida. Es que el tema es tremendamente grave. Es que las CBDCs es dinero programable, Luis. Estamos hablando de que un tercero en cualquier momento podría decidir qué consumes, podría expropiarte o en qué lugar consumes, etcétera, etcétera. Entonces, si no surgen contrapesos políticos contra esto, pues entonces dime tú hacia dónde vamos. O sea, es que es muy preocupante el camino que ha adoptado Europa. Por supuesto, yo creo que estamos en la primera fase de la desintegración de la Unión Europea y bueno, y es algo que realmente no sé dónde va a terminar, pero es ciertamente muy peligroso, ¿no? Y preocupante, desde luego que sí. Gustavo Martínez, como siempre, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por prestarnos tu opinión y bueno, pues seguiremos contando contigo, como siempre, para analizar estos y otros asuntos. Un abrazo, Luis. Un abrazo muy fuerte. Análisis completo, nos vamos hasta la 1 del mediodía. Vamos a ir enseguida a escuchar el boletín informativo de los servicios informativos de Radio, todo lo que está pasando en España y en el mundo, pero recapitulamos. Programa importante el que hemos tenido hoy con Fernando Navarrete, contándonos los planes que hay encima de la mesa, además poniendo énfasis en el problema que hay que resolver, no en otros, que es lo que sí que están haciendo otros actores dentro de la Unión Europea. Ojo, el problema no es de pagos, el problema es de soberanía en este tipo de medios de pago, y la decisión última siempre tiene que ser de los ciudadanos, no imponer unas monedas, no imponer un euro digital que pase a controlar absolutamente a todo el mundo. No será el objetivo, dice Navarrete, si finalmente es público, pero desde luego será una de las características que va a tener esa moneda. Nos vamos al boletín de la 1 y volvemos aquí en Con Ánimo de Lucro. 1:06, 12:06 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos ahora para abrir página de mercados. Y en los mercados las cosas no pueden ir mejor. El IBEX 35 está rozando subidas del 0,8%. Se olvidó ya de pelear por los 13.500 puntos. Está conquistando el nivel de los 13.760. Veremos si hace el ataque a los 13.800 en el día de hoy, con compañías como Grifols con subidas del 6,7%, Acciona Energía un 4,31% arriba y Fluidra un 3,6%. Entre las compañías que más caen ahora mismo, Mafre un 0,73%, Banco Santander un 0,33% e Indra un 0,47%. Esta es la foto fija del mercado en este momento, un mercado
que entre otros valores o digamos en otras latitudes, en otros países, bueno, pues estamos viendo también muy buen comportamiento de los mercados. Así fue el caso de Estados Unidos, que ayer subió con fuerza, también los mercados asiáticos. Vamos ya con nuestra analista de cabecera para que nos ayude a leer estos datos. Hablamos con Verónica Llera. Verónica, ¿cómo estás? Hola Luis, todo muy bien por aquí. Verónica, ¿cuánto crees que va a durar este optimismo en los mercados? Bueno, pues a ver, todo dependerá realmente de efectivamente la amplitud que tenga esta tregua y que realmente no volvamos a tener sobresaltos con titulares de que vuelven a aumentarse. Bueno, a ver. Hablamos de la tregua de Estados Unidos por los aranceles con China, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, el catalizador de estos últimos días, lógicamente, ha sido pues la noticia de esta pausa del conflicto arancelario entre Estados Unidos y China. Y bueno, vemos como esta percepción, digamos, de alivio, pues ha incrementado el optimismo, especialmente en las bolsas, ¿no? En la parte de renta variable, donde hemos visto, bueno, pues una rotación clara hacia sectores más, pues denominados procíclicos, que son los que han protagonizado todas las subidas y que, bueno, pues lógicamente, como era previsible, los sectores más defensivos no han seguido este mismo ritmo y no tanto tampoco los activos también, pues por definición más conservadores, como son los mercados de deuda, donde, pues bueno, pues al final estos menores miedos a la recesión lo que han impactado es con un repunte de las rentabilidades y también, bueno, pues el ajuste de unas perspectivas de que se produzcan menores recortes de tipos, al menos en el corto plazo. Ahora bien, como preguntabas al principio, ¿cuánto va a durar? No lo sabemos. Lo que está claro es que este anuncio de desescalada de guerra comercial, por así decirlo, pues es un paso en la buena dirección. Los aranceles es cierto que aún así se están manteniendo por encima de los niveles existentes previamente, pero bueno, esto ante todo, como siempre, cautela, sí, porque el riesgo todavía a que haya pues una decepción en relación a estas negociaciones pues es elevado, pero en cualquier caso, aunque se pudiesen variar los aranceles, como digo, y una posible subida de estos, lo más seguro es que no se eleven a los niveles que, bueno, pues que hemos visto que se han anunciado, donde se ha hecho evidente que es insostenible. Y bueno, aunque no sea el final definitivo de estas tensiones comerciales, que lógicamente es imposible predecir, creo que este mensaje, pues desde luego lo que sí pone encima de la mesa es la intención por ambas potencias económicas, no tanto Estados Unidos como China, de buscar al menos un punto de encuentro, lo cual, bueno, pues lógicamente es positivo y es normal esta acogida que estamos viendo en los mercados de optimismo. Es curioso, Verónica, cómo la narrativa hace unas semanas era completamente distinta y me imagino que no faltarían inversores que pensarían que el ciclo bajista había comenzado y que era el momento de huir de la bolsa esperando mejores tiempos, pero nos encontramos, al menos en el caso de la española, en máximos creo que de 2008. Esto también nos habla un poco de la imprevisibilidad de la bolsa, ¿no? Nadie tiene una bola de cristal ni sabe qué es lo que va a pasar y el que quiera adivinarlo normalmente pierde dinero. Totalmente, o sea, intentar anticiparse los movimientos en el corto plazo de lo que vaya a hacer las bolsas es una de las peores decisiones que podemos tomar siempre. Efectivamente, con el IBEX pues estamos viendo durante todo este ejercicio de 2025 un comportamiento extraordinario, sobre todo en relativo a lo que están haciendo sus homólogos, tanto europeos como estadounidenses, y como bien indicas, pues nos encontramos en máximos desde 2008. Aquí, bueno, pues detrás de este buen comportamiento vemos especialmente la fortaleza del sector bancario, que, bueno, pues a día de hoy el IBEX sigue siendo un índice pues con un peso del sector bancario muy fuerte. Lógicamente también acompañan, bueno, pues todas las perspectivas económicas positivas para España, que sí, bueno, pues parece que se estima que crezcan a un ritmo superior al de otras grandes economías europeas, como puede ser, pues en concreto el caso de Alemania, ¿no? Y bueno, pues ahora lógicamente se está beneficiando de esta disminución de los temores arancelarios y estamos viendo pues una recuperación también de pesos pesados del selectivo, como es
pues IAG o todas las siderúrgicas como ArcelorMittal o Acerinox, que bueno, pues vemos que yo creo que esto también es bastante sano, ¿no? Como la recuperación y la tendencia alcista del índice está siendo bastante generalizada y no tan concentrada en pocos valores, bueno, por mucho que el sector bancario explique gran parte de estas subidas, pero bueno, está siendo toda la banca española y no solo tampoco en pequeños valores. Entonces, bueno, sí que efectivamente parece de momento en lo que llevamos de ejercicio que está siendo un año muy agradecido para el selectivo español. Sin embargo, estamos viendo a Morgan Stanley diciendo que de rebote todavía es demasiado pronto para hablarlo, no cree que estemos entrando en un mercado alcista, dice que hay demasiada ansiedad y obstáculos. ¿Compartes la tesis de Morgan Stanley? Sí que creo que es pronto para digamos, pensar que se ha iniciado la fiesta, ¿no? Al final, las posibles interrupciones que vaya a haber en la cadena de suministros, con todas las tensiones que sigue habiendo comerciales, por mucho que se haya llegado a una tregua, las implicaciones que esto tenga en el aumento de los precios. La inflación es una variable que hay que controlar muchísimo porque probablemente sea el mayor riesgo. El impacto que todo esto tenga en los beneficios empresariales y bueno, pues eso, las compañías que puedan afrontar estos mayores costes o también luego las implicaciones que pueda tener en términos en el mercado laboral. Entonces es verdad que aunque parece que se ha abierto la puerta a una disminución de las incertidumbres, todavía no tenemos todo despejado. Entonces, bueno, como he dicho antes, sí que parece que el apetito por el riesgo pues tiene unos soportes, unos catalizadores, pero bueno, siendo cautos que la volatilidad, como llevamos viendo desde hace ya bastante tiempo, pues probablemente siga estando muy presente en el día a día de los mercados bursátiles. Hoy de nuevo las criptomonedas son noticia después de que Coinbase se convierta en la primera empresa cripto del S&P 500 y por la criptomoneda por excelencia, aquella que para muchos es reserva de valor. Yo quería preguntarte, hablo del Bitcoin, que está cotizando por encima de los $100.000, se ha recuperado muchísimo en los últimos días. No sé si monitorizas este valor y qué lectura haces de su comportamiento. Sí, pues en el caso concreto del Bitcoin es cierto que también empezó, digamos, a corregir previo al estallido de todo, bueno, pues el Liberation Day, ¿no? Y el problema con los aranceles y, bueno, pues ha empezado a recuperar también antes y efectivamente está prácticamente en máximos. Yo creo que esta recuperación, aparte de toda la connotación que tiene el valor como posible activo refugio, descorrelación, es que realmente los aranceles pues tienen poco impacto, poco que ver en cómo se trata o se utiliza el Bitcoin. Y bueno, pues lógicamente también es un activo que pues este acuerdo comercial da estabilidad a los mercados globales y que potencialmente pues puede llevar a que los inversores vuelvan a buscar oportunidades dentro de este escenario de crecimiento. Y bueno, pues las criptomonedas, el Bitcoin como activo alternativo, pues lógicamente tienen ese atractivo para todo tipo de inversores y especialmente lo que hemos estado viendo también la entrada que está habiendo con inversor institucional que bueno pues pueda seguir soportando que la cotización siga al alza en este sentido. Verónica, muchas gracias, como siempre, por querer darnos tu análisis aquí en Con Ánimo de Lucro y espero contar contigo pues la semana que viene o la siguiente, cuando podamos. Muchas gracias a vosotros, Luis. Un abrazo muy fuerte. Y entramos en la recta final del programa de hoy y lo hacemos mejor acompañado imposible. Hemos hablado con Verónica sobre bolsa y ahora vamos a hablar sobre inversiones, sobre otro tipo de inversiones, sobre una alternativa muy buena que está ofreciendo el mercado con uno de los responsables de una de las compañías que mejor lo está haciendo en este sector. Hablo de Cibislen y si hablo de Cibislen aquí nos acompaña Agustín Vara-Rey, que es el director de marketing de la compañía. Agustín, ¿cómo estás? Pues muy buenas, encantado de estar aquí otra vez. Encantado estoy yo de que hayas venido para hablarnos de esta iniciativa que yo creo que está bien recordarle a los oyentes que desde Cibislen a lo que os dedicáis es al crowdlending inmobiliario, una palabra un poco rara que lo que significa básicamente es que canalizáis inversiones
de inversores minoristas, las aglutináis y permitís que un promotor inmobiliario pueda desarrollar una parte o una fase del proyecto que tenga entre manos. Vosotros analizáis toda la operación, analizáis al promotor y financiáis una parte. Y esa financiación llega de los clientes que dicen, oye, yo desde 250 euros, ¿esa rentabilidad de doble dígito de las que habláis siempre? Pues la quiero, ¿no? Esto es lo que hacéis. Bueno, pues mejor explicado imposible, la verdad. Ya te lo sabes casi Bueno, mejor hombre, que nosotros. No. Vosotros sois los que mejor conocéis el producto. Pues sí, la verdad es que ahora mismo estamos en un punto álgido, estamos bastante altos, nos hemos posicionado ya como líderes en nuestro sector. Somos la única plataforma, además, que se ha centrado 100% en lending, en el crowdlending, que decías tú que es el crowdlending, pues la inversión participativa. Crowd es pues como un montón de gente y lending es préstamo. Entonces, al final, esto es una inversión en deuda. Por eso podemos hablar de doble dígito tranquilamente, porque al final es una inversión a tipo fijo, que es un poco lo que más está demandando la gente. Aquí hay dos metodologías de inversión en el modelo de inversión participativa. Es el crowdfunding y el crowdlending. Crowdfunding ya le suena a todo el mundo, ya un poco entiende lo que es, pero en el mundo inmobiliario es un poco diferente, pero sí es meter un capital para ser partícipe de un proyecto, ¿vale? Eso es el crowdfunding. Pero en cambio en el nuestro, al ser deuda, es una inversión en la que tú sabes siempre lo que vas a ganar y en cuánto lo vas a ganar, que es la gran diferencia con el crowdfunding. ¿Es en cuánto tiempo? Oye, este proyecto que estamos lanzando, ahora me dirás si tenéis alguno calentito. Que acabamos de financiar uno ahora mismo. No me digas, ahora pero ¿se ha mismo. cerrado ya? Se ha cerrado ya, sí. Ay, lo hemos sacado a las 12 y se ha cerrado ya. Sí. En esta hora y 20 que llevamos de programa ya se ha cerrado el proyecto. De hecho, en 20-25 minutos se ha financiado. Es tremendo. Bueno, pues ponnos los dientes largos. Este no podremos, pero ¿qué era lo que estabais financiando? Pues este es un producto de Avintia, es un proyecto en Gijón, en Asturias. Bastante interesante, es una segunda fase de un proyecto que ya habíamos sacado hace un año y este era un 10% anual en 12 meses, o sea, en 12 meses ganas un 10%. O sea, eso está muy bien y además a corto plazo, que es lo que la gente nos está demandando cada vez más, lo cual es muy interesante. Por eso digo que al final lo importante que hay que entender aquí es que es doble dígito, como tú bien decías, una rentabilidad doble dígito y a corto plazo. Y encima sabes siempre lo que vas a ganar, cuándo lo vas a ganar. Siendo renta fija. Evidentemente... aquí no hay trampa ni cartón, quiero decir, se trata de inversiones que si nos dan doble dígito es porque entraña un riesgo. Pero ¿cómo controláis vosotros ese riesgo y por qué está ahí? Bueno, pues efectivamente, aquí todo el mundo piensa, de hecho nos pasa muchísimo, que mucha gente... ¿Dónde está el truco? Efectivamente, ¿dónde está el truco? Y bueno, pues no hay truco. Al final esto es una financiación, un promotor necesita un capital, el banco en una fase del proyecto X no entra, entonces necesita de inversiones alternativas como la nuestra. Entonces nosotros pues también nos ajustamos un poco a los tipos, como estés, si están altos, están bajos, tal, y ahora mismo pues nos podemos permitir pues estas rentabilidades entre el 10 y el 13% anual, pero es dentro del mercado, no es que nosotros Cibislen sea especial. Entonces, esa es la parte más interesante, es decir, estamos con una competencia bastante buena, yo creo que es sana además, que todos estemos igual, pero lo que nos diferencia, que es un poco lo que preguntabas, es el análisis del proyecto. Esa es la seguridad que tienen que tener nuestros inversores. Llevamos más de 110 proyectos, 0 impagos, que eso es muy importante, no hemos tenido ni un solo impago, y eso es gracias a todo el análisis que hay detrás. O sea, nosotros nos dedicamos precisamente a analizar proyectos todos los días. De cada 10 proyectos, 1 pasa a un comité externo, y ese comité externo lo tiene que aprobar. Obviamente no aprueban todos, lo que es lógico también, porque hay diferentes criterios y sobre todo el comité está muy centrado en la seguridad, siempre la seguridad del inversor. Por eso también 110 proyectos y 0 impagos, ojo, Oye, es un buen track record lo que lleváis. Sí. Perfecto, de hecho. Y luego también opera para cubrir ese riesgo la garantía hipotecaria, ¿no? Efectivamente, de hecho eso es lo que más mira el comité a la hora de aprobar un proyecto, que haya una garantía detrás. La garantía más fuerte que se puede dar es la garantía hipotecaria, todos nuestros proyectos la tienen, que es la garantía sobre el mismo activo o sobre otro activo del mismo promotor, pero siempre sobre un activo. Es decir, nosotros, por ejemplo, prestamos 2 millones, por ponerte un ejemplo, siempre el loan to value, que es el préstamo frente al valor de tasación del activo, pues tiene que estar en torno a los 4 millones, ¿vale? Prestamos 2 frente a algo que vale 4. ¿Qué ocurre en caso de que el promotor no pagase?
pues tenemos un activo de 4 millones, nosotros solo le hemos prestado 2. Entonces, fíjate si hay margen de sobra para ejecutar la garantía, que además se firma ante notario, o sea, es automático, ¿vale? Luego lleva un proceso, obviamente, pero es automático. Entonces, ahí está la mayor seguridad que puede tener un inversor. Es decir, estás prestando un dinero sobre un activo. Mira, un ejemplo que hablábamos un día del ordenador, yo siempre lo pongo. Tú a un amigo me dices, oye, el amigo necesito dinero, y dices, vale, yo te presto 1.000 euros, pero a cambio me quedo tu ordenador que vale 2.000. Si no me pagas en 12 meses, me quedo tu ordenador. Claro. Pues es es exactamente lo mismo. Es decir, te estás quedando un activo que vale mucho más del dinero que has prestado. Entonces, eso es la mayor garantía que puede tener un inversor. Y ojo, que en cualquier otra inversión no existen. En bolsa no hay garantías, en ETFs no hay garantías, cripto ya no te digo, ¿vale? Entonces, obviamente... Y si quieren renta fija... Claro. Ya sea corporativa o ya sea gubernamental, la única garantía que tienes es que si la empresa quiebra, tienen orden de prelación, de lo que quede serás de los primeros en cobrar después de Hacienda. Pero claro, no existe una garantía como tal. Y yo siempre digo que es una muy buena manera de exponerte al negocio inmobiliario, que también hay que decir, sirve muy bien en una cartera diversificada para descorrelacionarte del ciclo económico, es decir, está muy bien, sobre todo en estas carteras, a veces la cartera permanente o carteras que reciben otros nombres, tratan de tener una composición de activos dentro de la misma, renta variable, renta fija, oro o en este caso inmobiliario, para, digamos, hacerla resistente a cualquier momento del ciclo económico, a momentos de ciclos de caídas en la renta variable o de caídas en la renta fija o de caídas en el negocio inmobiliario. Entonces, una manera de diversificar es tener inmueble, tener ladrillo, como se dice vulgarmente, pero en esto hay que tener cuidado, porque dices, no, hombre, yo tengo una casa. Ya, macho, pero es que tu casa, dentro de tu cartera, ya es el 90% de tu inversión, sobre todo si has empezado hace poco. Tienes que diversificar de otra manera. Bueno, pues esta fórmula es muy importante y es muy buena para diversificarte. ¿Por qué? Pues porque te ofrece un rendimiento óptimo, rentabilidades de 2 dígitos, en plazos muy asequibles y que además te permiten que el efecto bola de nieve, si quieres, te lo hagas tú. Es decir, pues oye, le he ganado el 10%, pues a lo que le he ganado más lo que invertí, a lo que me van a devolver, lo invierto en el siguiente proyecto. Y eso así es, Warren Buffett es un crack en eso. Warren Buffett, evidentemente... El interés compuesto nosotros es algo que lo comentamos continuamente, esa es la parte buena del corto plazo también. De hecho, lo hacemos nosotros internamente en la empresa, reinvertimos todo lo que generamos. Entonces, al final, estás creando una cartera pues muy grande con un capital pequeño. Que no necesitas que sea muy grande. Claro, y esa es la parte quizás también muy interesante. Ya no solo necesitar poco capital, sino que mucha gente dice, ¿cómo entro en el mercado inmobiliario? No voy a hacer comprar una casa para alquilar, tal, pues no tengo 150.000 o 200.000 euros o lo que sea, pero sí puedes empezar con una cartera pequeña en modo ahorro, es decir, tengo unos ahorros, tengo 10.000 euros ahorrados, pues los meto, me genera un 10-12% anual y poco a poco voy haciendo mi cartera en el mercado inmobiliario. Pero para que esto no sea que lo estés contando tú o que aquí lo estemos comentando, sino que sea algo que puedan comprobar nuestros oyentes in situ, lo primero que podemos decir es que tenéis una web, www.cibislend, con V terminado en D, cibislend.com. Y ahí podemos... en un primer momento hacernos socios, crearnos un perfil. Te registras, que es completamente gratis, no lleva más ningún gasto ni comisión ni nada tener la cuenta. Lo más importante es registrarse, que es facilísimo, y ahí ya no tienes que hacer nada más por ahora, solamente recibir información, ahí mandamos proyectos... porque ahí compartís toda la información que vosotros manejáis de las promociones, ¿no? Todo. No solo eso, sino mira, ahora que tocas el tema de la web, la importancia de la web, salen nuestras cuentas auditadas también. Es decir, nosotros siempre queremos transparencia y dar seguridad al inversor. Entonces, en nuestra web van a encontrar toda la información sobre los proyectos, pero no solo los proyectos, sino de la empresa, del equipo que conforma la empresa. Estáis auditados por CNMV. Efectivamente, estamos regulados completamente por CNMV desde 2017. O sea, que al final somos una empresa muy seria, con activos muy serios, con promotores muy serios también, y hay que cuidarlo. Hombre, claro que hay que cuidarlo. ¿En qué proyectos estáis trabajando que nos puedas adelantar? Que se pueda adelantar, en teoría poco se debería, pero tenemos proyectos interesantes. No me digas la promoción, pero dime dónde. Te digo, pues mira, tenemos uno en Alicante, que es una nave industrial que se va a convertir en residencial.
en varias viviendas. Oye, un proyecto muy bonito. Y ese es muy chulo, ese es un proyectazo. Y sabemos, estamos en riguroso. Saldrá la semana que viene. Este saldrá la semana que viene. Lo anunciaremos si puede ser hoy o mañana. Y como digo, lo que animamos es a registrarse en cibislen.com, gratis completamente, no tienes que hacer nada, vas haciendo la información y cuando quieras ya haces todo el proceso para ya convertirte en inversor. Hombre, claro, porque el proceso, claro, no hay que hacer nada, se puede invertir así sin nada. No. Tiene usted que hacer la aportación y luego de ahí ya dedicarla al proyecto que usted quiera. Pero eso es. Una de las partes bonitas, que aquí lo hemos comentado alguna vez, es que cuando tú inviertes con Cibislen en un proyecto que has visto, que has estudiado, que lo has podido palpar los planos y que incluso, pues oye, si hay algún inversor de Alicante... Sí, se puede pasar por verlo. Puede decir, oye, yo he financiado esa parte, o sea, la esquina superior derecha... Bueno, yo lo hago en Pozuelo, cada vez que paso, tenemos un edificio que hemos financiado nosotros, cada vez que paso, yo lo digo. Ese lo hemos financiado nosotros. Claro. Y el inversor particular puede ver y tocar el ladrillo al que ha ido destinado su dinero, insisto, sin tener que comprarte una casa, hipotecarte, reformarla, buscar inquilinos, pagar impuestos y todo el lío que supone, que es casi un trabajo. Pues en este caso no. Nos exponemos al negocio inmobiliario sin necesidad de tener que pasar por ese calvario y hacerlo además con unas rentabilidades que sabemos de antemano y que nos ofrecen, bueno, pues una alternativa fantástica. Efectivamente. ¿Algún detalle más que quieras comentar? Bueno, pues un poco contar ese track record, cómo nos ha acompañado, cómo nos hemos convertido en líderes. Y es que, fíjate, el año pasado que financiamos 80 millones de euros en 12 meses, este año en 4 meses ya hemos hecho 53 millones. Fíjate. 4 meses y pico. Fíjate. O sea, que vamos a toda vela. Eso quiere decir que los promotores confían en vosotros. Efectivamente. Claro. Yo te digo, para mí la clave es lo que acabamos de financiar con Avintia. Un promotor como Avintia que confía en Cibislen para financiar proyectos suyos, eso es la bomba, es un orgullo, vamos. No, pues fantástico, Agustín. Muchas gracias por estar como siempre aquí en Con Ánimo de Lucro. Te advierto que voy a brujulear este de Alicante por si la semana que viene se tercia y llego a tiempo y consigo entrar en el pool de Avintia. Y muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí. Les dejo en las mejores manos, las de Radio, y les espero aquí mañana a las 12 en Con Ánimo de Lucro.